Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de torques. Nuestro grupo está conformado por Santiago Bernal, Juan Manuel Carvajal, Tomás López y Luis Valencia. El día de hoy vamos a hablar de los torques, el cual, para empezar, ¿qué son los torques? En la mecánica newtoniana, los torques son considerados el momento de fuerza o la fuerza aplicada de un cuerpo rígido para que dicho cuerpo haga un movimiento de rotación en torno a un eje. Dicho más específicamente, se le denomina torque a una magnitud vectorial obtenida con el producto vectorial del vector de posición del punto de aplicación de la fuerza por el vector de fuerza. Ahora, ¿los torques tienen una magnitud? Sí, la respuesta es sí. En la física, los torques es considerada una magnitud vectorial, por lo cual es medida en la escala Newton por metro. Se expresa en unidades de fuerza, distancia. ¿Los torques tienen fórmulas? Es una de las preguntas que más nos podemos llegar a cuestionar en este tema. Y se podría decir que la verdad, sí. Y tienen dos tipos de fórmulas, donde en la segunda fórmula tiene la aplicación del ángulo que se forma en el torque. Para continuar, ambas fórmulas son unidades a representar en newton sobre metro, como lo dije antes, donde la primera fórmula consiste de T es igual a R por F, donde T es torque, R es la longitud del vector y F es la magnitud de la fuerza. Uno del ejemplo más común visto, por así decirlo, es en una puerta, donde la bisagra vendría siendo el punto O, que es donde se hace, es el eje de rotación, la R es la longitud del vector y F es la fuerza aplicada. Y el segundo caso del torque es la fórmula, vendría siendo T es igual a R por F por seno de teta, donde T es igual al torque. La R, al igual como en la primera fórmula, es la longitud del vector, F es la magnitud de la fuerza y la teta sale del ángulo que se forma entre el vector R, la longitud del vector R y la magnitud de la fuerza F. Un ejemplo de esto es, como lo estamos viendo en la pantalla y en la imagen, cuando uno aprieta un tornillo, donde teta vendría siendo el eje de rotación, que vendría siendo donde uno aplica la fuerza. Por otro lado, ¿cuáles podrían ser unos ejemplos de torques para poder entender mejor este tema en la vida cotidiana? Por así decirlo, para que sea más sencillo de entender. ¿Cuándo aplicamos el torque? El torque en la vida cotidiana puede ser muy fácilmente visto cuando uno monta bicicleta. ¿Dónde? El centro vendría a ser el eje. El brazo, como se muestra acá la flecha azul, vendría siendo la fuerza. Y la flecha naranja vendría siendo el vector de longitud. Otro ejemplo en la vida cotidiana de los torques podría ser al apretar o soltar una tuerca. Como bien lo muestra la imagen, el eje vendría siendo el tornillo, el torque vendría siendo el mismo tornillo, donde es el eje de rotación, y la fuerza vendría siendo aplicada en la manija de del destornillador o de la herramienta con la cual vamos a apretar esa dicha tuerca. Entonces, para explicar el torque, vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a suponer que hay un péndulo y pues este sería este péndulo que tenemos acá. Entonces, este péndulo tiene una masa de 1.50 kilogramos y la cuerdita, desde donde lo están teniendo hasta donde está amarrada la masa, es de 0.80 metros. Entonces, pues tenemos la masa y en este caso, la longitud de la cuerda sería el radio. Entonces, tomamos el péndulo y lo llevamos y pues lo soltamos. Acá ya tendría un torque y un momento de inercia. Y también, como podemos ver, tiene una velocidad o una aceleración. Entonces, pues ya conocemos la masa y conocemos el radio. Nos faltaría conocer la aceleración angular para poder sacar el torque. Como no conocemos la aceleración angular y tampoco nos la muestran en este laboratorio, pues la podemos sacar muy sencillamente. Primero medimos un periodo de este péndulo. Como vemos, el periodo dura 2.179 segundos o 2.12 segundos. Es lo que le toma hacer a este péndulo una revolución. Ahora, si hacemos la comparación en 60 segundos, ¿cuántas revoluciones por minuto? Son 28. Con esto pues ya podríamos hacer un sistema de conversiones y sacar que pues en 2.12 segundos le toma al péndulo llegar a la velocidad para hacer 28 revoluciones por minuto. Y pues esto lo transformamos a radianes y tendríamos la aceleración angular,
que en este caso y en el caso de este sistema serían 0.44 radianes sobre segundos al cuadrado. Ahora vamos a ver unos pequeños ejemplos de torques en la vida real, teniendo en cuenta la fórmula de los torques, que es torque es igual a radio por fuerza por seno de teta, donde el radio es el brazo del sistema que se esté dando, la fuerza es la fuerza aplicada dentro del mismo sistema y teta es el ángulo en el que se va a aplicar la fuerza. Para ser más claro, se va a aplicar en los futuros ejemplos para clarificarlo de una manera más pertinente. Primero vamos a utilizar el ejemplo de una puerta. En este caso, el radio sería la misma puerta, pues este funcionaría de brazo dentro del torque y la bisagra permitiría que el torque funcionara y que el torque existiera. Además, la fuerza que se aplica, en este caso, se aplica en este sentido hacia abajo. Entonces, como es el radio sobre el seno del ángulo en el que se está aplicando, en este caso es 90 porque es hacia abajo. Entonces, es seno de 90 que es 1. Entonces, en este caso, torque sería, torque es igual a radio por fuerza, que la fuerza es X, por el seno de 90. En este caso, la fuerza aplicada, que es para sacar o para utilizar este tipo de herramientas, la fuerza aplicada iría hacia arriba, o bueno, hacia abajo, dependiendo de qué es lo que se busca hacer, si apretar o aflojar el tornillo, lo que sea que se esté utilizando dentro de esta herramienta. En este caso, la fuerza estaría aplicada hacia arriba o hacia abajo y en la punta de la herramienta. El brazo o el radio sería todo el mango de la herramienta, incluso incluyendo la parte del funcionamiento. Y el ángulo en el que es aplicado, como se puede ver, es 90, pues se aplica hacia arriba. Entonces, en este caso, la fórmula el, para aplicar este torque sería torque es igual a el radio, que es el brazo en este caso, que vamos a ponerle el radio, por la fuerza por el seno de 90, que es 1. Entonces sería, en conclusión, radio por fuerza. Finalmente, se va a utilizar un último ejemplo, el cual es en el caso de una bicicleta. Las bicicletas, la fuerza es aplicada hacia abajo del pedal y el radio sería el mismo pedal, por lo cual, como se está aplicando la fuerza hacia abajo, se puede decir que el ángulo en el que se está aplicando la fuerza es de 90 grados, por lo mismo, porque se está aplicando hacia abajo. Por lo cual, la fórmula sería torque es igual a fuerza por radio por seno de 90. Ahora que se está aplicando hacia abajo o hacia arriba, si se está aplicando desde atrás o si se está viendo desde un punto desde atrás. Por ejemplo, cuando se están arreglando las cadenas, que se pone al revés la bicicleta, para poder utilizar la fuerza dentro del pedal, se hace la fuerza hacia abajo eh, o hacia arriba. ¿Listo? Teniendo esto en cuenta, en este caso también la fórmula sería torque es igual a radio, que es el pedal, como se puede ver acá, por fuerza, que es la fuerza aplicada en el ángulo que es mostrado en la flecha morada, por seno de 90, que como ya dije, como es 9, como es 1, no se tiene que incluir. Bueno, ahora para terminar, tenemos las conclusiones de este laboratorio virtual sobre torque. Primero, el torque es la capacidad de una fuerza para hacer girar un objeto en su propio eje. La fórmula es torque es igual a fuerza por distancia por seno de alfa,
que sería el ángulo. Su unidad de medida en el sistema internacional es newtons por metro. El torque depende del ángulo de aplicación de la fuerza. También podemos saber que al ser directamente proporcional al seno del ángulo, el ángulo más eficiente para producir torque es de 90 grados, porque el seno de 90 grados es 1, entonces no afectaría mucho en la multiplicación. Y también tenemos que a más distancia menos fuerza, a menos distancia más fuerza, dado que la fuerza aplicada y la distancia aplicada también es directamente proporcional al torque. Muchas gracias.